Nuestra historia comienza cuando nuestro protagonista llamado Alex y su grupo de amigos peleaban con un dragón en algún lugar del bosque. Alex luchaba y defendía, pues su rol era el de un paladín. En ese momento, nuestro prota le grita a uno de sus compañeros llamado Roland que ataque al dragón. Pero el héroe, no le gustaba que Alex le diera órdenes y se lo recriminaba mientras atacaba. Unos segundos después, el héroe acabó con el dragón. En un tono arrogante, les decía a todos que, a pesar del tamaño del monstruo, no fue la gran cosa. El prota solamente asentía, algo alegre. En ese momento, alguien llama por su nombre a nuestro prota, y era una chica. Llamada Ellie, una maga, le dice muy eufórica, que lo consiguió, incluso con un monstruo tan grande persiguiéndolo, que no podía creer que lo hubieran vencido. Pero Alex, algo arrogante, le dice que él solo hizo su trabajo. Ellie, algo molesta, le grita y le dice que no hace falta que sea tan modesto, que debería ser más consciente de lo increíble que es. Aparentemente, Ellie siente algún tipo de atracción por nuestro prota, porque se sonroja. Pero quien no estaba muy feliz de verlos tan cercanos, era Roland, quien solo chasqueaba la boca en un signo de ira. En ese momento, el prota y Ellie se ponen de acuerdo para ir primero al gremio a presentar su informe y después ir a comer algo. Pero mientras reían y aceptaban sus planes, Roland llama a nuestro prota y muy fríamente le dice que necesita hablar en privado con él. Estas palabras llenaron de sorpresa y dudas a Alex. Así, pasamos a unas horas después, en el despacho del héroe. En ese momento, Roland le dice a nuestro prota que tiene pocas habilidades de ataque y que no es apto para su grupo de rango S, así que le pide que se vaya del grupo. Esto sorprendió demasiado al prota, claramente no se lo esperaba. Le pregunta el por qué dice eso, pero el héroe, que ahora gritaba, le dice que claramente debe saberlo, pues es demasiado lento, que ni siquiera puede evadir los ataques enemigos, que cuando se trata de atacar solo tiene habilidades de tipo sagrado, y que no aprovecha las debilidades enemigas, que le falta versatilidad, finaliza gritándole que solo es un estúpido paladín inútil. El prota, que estaba tranquilo en ese momento, le dice que sí, que es un paladín y que su objetivo es provocar al enemigo para que ataque y así crear aberturas, así que le pregunta al héroe si estará bien con eso. Roland le dice que claro, que estarán bien, pues sabe que nuestro prota es un inútil y que solo sirve de señuelo, que al final no lo necesitan como tanque. El prota le dice que él también tiene otros roles, así que le pregunta por la opinión de su amiga Ellie. El héroe, por su parte, le dice que ella aceptó sin dudarlo, pero le añade que aparentemente Ellie no le ha contado a nuestro prota que ellos dos, desde hace mucho, son novios. Esto no se lo esperaba nuestro prota, quien le pregunta si es verdad. Pero el héroe le dice que él siempre fue una molestia desde el inicio y, mientras se le acerca al oído, le dice que solo porque sean amigos de la infancia no significa que encaje con ellos. Alex solamente agacha la cabeza y acepta que eso es lo que piensan sus amigos de él. Roland, por su parte, le dice que ese fue un ultimátum, que como líder del grupo eso fue lo que decidió, que no necesitan un tanque y que además él y los demás del grupo estaban de acuerdo. Nuestro prota, que no es un tonto, entiende la situación y le dice que está de acuerdo, que como los demás dijeron eso, entonces él se irá. Pero mientras se retiraba, le decía al héroe que espera que no se vaya a arrepentir de esa decisión, que se lo advertía. Roland, por su parte, le gritaba que se callara, pues ya no pertenecía a ese grupo y que se largara de una vez, algo que Alex instintivamente hizo. Unos segundos después, y mientras salía de ese lugar, se encontró con Ellie. Ella, al verlo, lo llama y le pregunta por el lugar a donde irían a comer juntos. Pero Alex la mira sorprendido, y piensa que claramente el héroe también le estuvo prestando atención. Esto nos dice que nuestro prota tiene cierto interés por Ellie. En ese momento, Alex decide pasar por un lado de ella, y le dice que estaba entregando el informe y añade que le desea suerte y se despide. Ella,
al ver que nuestro prota se iba, se quedó completamente sorprendida, no sabía qué pasaba. Unos minutos después, nuestro prota caminaba por las calles de la ciudad y se decía que sería una molestia estar en un grupo donde tus amigos ya están saliendo, que nunca se dio cuenta de eso. Pero que si incluso buscara otro grupo, eso podría fallar, pues para Alex, él era un tonto inútil, así que no le queda de otra que recurrir al gremio de aventureros para una solución. Unos segundos después, Alex le contaba a la recepcionista del gremio lo que había pasado, y ella, muy sorprendida, le preguntaba si había dejado el grupo del héroe. Además, le preguntaba si había dejado el grupo solo o con Ellie. Alex le decía que estaba solo, así que la recepcionista, que algo sabía, le decía que no podía ser, pues creía que nuestro prota y Ellie tenían algo. Pero después le dice a Alex que no le haga caso, que ella también los chipea carita riéndose. Un momento después, la recepcionista, que se llama Tabata, le dice que si lo desea, el gremio lo apoyará en su nuevo comienzo, y que ella será su guía. Así que le da la bienvenida de nuevo a ese gremio, acto que nuestro prota agradece. Ella, por su parte, le pregunta por el tipo de trabajo que le gustaría, y mientras Alex piensa, se dice que ha estado bajo mucho trabajo últimamente y que le gustaría relajarse. Así que le pregunta a Tabata si hay alguna cosa interesante que pueda hacer, sin tener que interactuar con otras personas. Ella le dice que le dé un momento mientras revisa el panel de misiones, y después de revisar, le dice que tiene el trabajo perfecto para él. Tabata, muy entusiasmada, le dice que hay una vasta extensión de tierra donde puede explorar libremente a su propio ritmo, y que la recompensa será ser dueño de las tierras. Así que Tabata le pregunta a nuestro prota sobre qué le parece la propuesta. Alex estaba algo indeciso, y le dice que esa oferta suena un poco extraña, así que ella le pregunta si nunca había escuchado una oferta que da el terreno como recompensa. Alex le dice que no, pero que ese no es el problema. Le dice que, de hecho, eso suena increíble para ser verdad. Así que Tabata le dice que, siendo honesta, en el pasado intentaron desarrollar esas tierras, pero parece ser que todos los campesinos que contrataron, al final, terminaron huyendo. Así que Alex le pregunta si hay monstruos, y ella se lo confirma, pero también le dice que él, como es un aventurero de rango S, y además un paladín, está segura de que le irá bien. Así que Tabata, picándole un ojo, le pregunta si aceptará el trabajo. Alex en ese momento piensa que, al desarrollar estas tierras, deberá enfrentar innumerables amenazas de monstruos, que además es un área muy peligrosa que requiere de un aventurero para desarrollarla. Que ese trabajo será un dolor de cabeza. Pero que es perfecto para un paladín como él, pues puede proteger a las aldeas cercanas y también tomárselo con calma y poder explorar. Así que le dice a Tabata que acepta su propuesta y además le pregunta en dónde está ese lugar. Ella, que está al principio muy sorprendida por la facilidad con la que aceptó nuestro prota, le agradece y lo lleva a otro lugar. Unos segundos después, llegan a un lugar donde, después de abrir una puerta, Tabata le dice a Alex que el lugar donde irá está muy lejos, por eso, ahí donde están, hay un hechizo de teletransportación que lo llevará hasta ese lugar. Cuando entran y caminan, el prota le dice que esa habitación es diferente al resto del gremio, pero ella le dice que ese lugar no lo usan con frecuencia. Y mientras caminan, ella le dice que se detenga un momento, pues están sobre el círculo de transportación, algo que sorprendió a nuestro prota. Así que le pregunta si entonces es ese. Tabata le dice que sí, y que todo ya está listo, añadiendo que cuando nuestro prota quiera, podrá partir. Alex, que no quería perder más tiempo, le dice que entonces se irá, así que ella acepta y le pide que, entonces, entre al círculo mágico, lo cual hace Alex. Tabata, por su parte, le explicaba que después de enviarlo ahí, por ese mismo portal, le enviarán los suministros necesarios para sobrevivir, y se despide. Unos segundos después, el prota es enviado al lugar, dejando a Tabata, pero ella pidiéndole al prota que se cuide en ese lugar. Unos segundos después, Alex abre los ojos y se da cuenta de que está en otro lugar. Se pregunta por el lugar y cree que está dentro de una choza.
Al analizar el lugar, se da cuenta de que está muy desordenado y que los antiguos moradores de ese lugar debieron huir por alguna razón. En ese momento, siente la presencia de alguien afuera y segundos después recibe un ataque que nuestro prota con su espada pudo repeler. Pero cuando se disipa el polvo, un ser estaba delante de Alex. Este monstruo parlanchín le dice al prota, entre risas, que creyó ver una luz mágica y entendió que habían humanos de nuevo en ese lugar. Alex, por su parte, pensaba que era un monstruo, pero de su boca no salía ni una sola palabra. El monstruo, por su parte, se preguntaba si ese humano que tenía delante tenía agallas para enfrentarlo, así que decidió atacar a Alex sin contenerse. Nuestro prota solo se seguía defendiendo, así que el monstruo le pregunta el por qué no lo ataca, añadiendo que solo es un estúpido cobarde que no sabe luchar, palabras que a nuestro prota le hicieron recordar al héroe. En ese momento, Alex decidió activar el Prime y le dice que si eso es lo que quiere, entonces lo hará. Y segundos después lo atacó con uno de sus ataques, pero el monstruo no esperaba que su ataque fuera tan fuerte y en un solo segundo fue cortado a la mitad sin tiempo de poder reaccionar. En ese instante, y después de derrotar al pajarraco, una luz sobre el prota empieza a hablarle. Alex, por su parte, estaba sorprendido, pero esta voz le decía que, como había vencido al sirviente de un rey demonio, ahora debería recibir habilidades extras. Y en ese momento le fue otorgada a Alex la habilidad de liberación de esclavas, algo que lo tomó con demasiado asombro. No sabía qué era esa habilidad, pues nunca la había escuchado, pero la voz le decía que ese poder existía en algún lugar del mundo, el de liberar a una persona presa de su libertad e invocarla para que pelee a su lado. Añade que solo puede usarla una vez cada 7 días, habla de la habilidad, y esta voz le pide que, por favor, solo use esa habilidad para ayudar y proteger a los demás, que proteja a aquellos que serán liberados. En ese momento, la luz y la voz se desvanecen, y el prota se dice que esa voz es la misma que escuchó cuando se convirtió en paladín, y piensa que en algún lugar debe haber alguna esclava que esté sufriendo, así que activa su nueva habilidad y segundos después, enfrente de él, invoca a su primera ayudante. En ese momento, la chica que trajo estaba desconcertada, pues no sabía dónde estaba, pero cuando los dos cruzan miradas se sorprenden demasiado. Ella, por su parte, le pregunta a Alex si él es su nuevo amo. Nuestro prota, quien estaba petrificado, solo pensaba que la chica era una elfa y que, además, al observar su cuello, tenía un collar con un sello de esclavitud, además de preguntarse si realmente pudo invocarla. Pero en ese momento, la elfa observó la espada en la espalda de Alex y se asustó mucho, solo podía pedir clemencia, pues no quería salir lastimada por nuestro prota. Alex, en cambio, pensaba que ella le tenía miedo a las espadas y para tranquilizarla se arrodilla y le pide disculpas, añadiendo que no quiso asustarla, que no tiene que temer, pues ya no será más una mujer privada de la libertad. Ella no entendía, pero nuestro prota le dice que usó su habilidad de liberación y por eso ella ya es libre de cadenas. En ese segundo y para demostrarle que decía la verdad, decide probárselo, rompiéndole el collar y liberándola. Este proceso sorprendió a la elfa, quien no podía creerlo, pero además también le quita la marca que tenía en su abdomen, prueba de que estaba bajo un hechizo también. Cuando Alex la vio retorciéndose, le preguntó si estaba bien, pero ella, muy feliz, le dice que sí, y le confirma que su sello también desapareció. Alex estaba muy feliz, pues sabía que ella ahora ya estaba completamente a salvo, y le dice que ahora ella es completamente libre, algo que la llenó de mucha alegría. Unos segundos más tarde, y después de calmarse un poco, Alex se presenta y le dice que es un paladín. Ella, por su parte, le dice que se llama Lidia y que es una elfa. Es bellísima. En ese momento, y después de escuchar la profesión de nuestro prota, ella se sorprende y le dice que esa profesión es realmente rara. El prota confirma y tiene un recuerdo de sus amigos, ese donde cuando cumplieron los 15 años se les otorgó su clase. Alex se convirtió en un paladín experto en defensa, además de añadir que es una clase que se considera extremadamente rara.
Por su parte, el héroe se le otorgó el título de héroe y su amiga Ellie se le otorgó el título de gran maga, todo para poder derrotar al rey demonio, para proteger a sus amigos. Pero no contaba con que el héroe lo expulsara. Además, termina con su recuerdo sintiendo que no pudo hacer nada al respecto para que no lo echaran del grupo. En ese momento, Lydia, que esperaba en silencio, le pregunta si le pasa algo, pero el prota lo niega y le pregunta a ella sobre su profesión. La elfa, muy feliz, le dice que ella es una chamán, que también la llaman como invocadora de espíritus. Alex escuchaba con sorpresa y le dice que nunca había conocido a alguien con esa profesión, así que le pregunta sobre el tipo de magia que usa. Lydia, por su parte, se le ríe un poco y le pregunta si está interesado en ella, que eso la hace muy feliz, pero Alex se lo tomó por sorpresa. Así que para no sentir vergüenza le cambia el tema y le dice que también debe verificar el ambiente afuera, así que le pide que salgan un momento al exterior de la cabaña, pero antes de salir, Alex le pide a Lydia que si le puede mostrar su magia en ese lugar. Ella, muy feliz, le dice que sí y que se lo deje a ella, que le mostrará algo increíble. Pero en ese momento ella nota algo afuera y rápidamente llama a nuestro prota, así que Alex al acercarse a ver ese lugar, Lydia pregunta sobre el lugar donde están, pero Alex, por su parte, solo piensa que ese lugar está totalmente desolado. No saben qué tipo de lugar es ese. Unos segundos después, Alex se pregunta si ese lugar es el que tiene que desarrollar. Lydia se sorprende por eso, pues cree que eso es un lugar inhóspito y desolado, así que le pregunta a nuestro prota si el apoyo vendrá después. Alex, por su parte, le dice que no ha escuchado nada sobre apoyos, solo conoce que llegarán provisiones básicas regulares a través del teletransporte. Y mientras nuestro prota caminaba de regreso a casa, se decía que era por eso que nadie quería quedarse ahí, que no esperaba que esas tierras fueran así, que no tenía ni siquiera herramientas, solo se preguntaba cómo iba a desarrollar ese lugar él solo. Pero Lydia, que lo había estado escuchando, le grita y le dice que ella podría serle de ayuda. Añade que un terreno tan grande será difícil desarrollarlo solo, así que ella se quedará. El prota le pregunta entonces si le ayudará y ella confirma. Así que Alex le dice que ella debería irse, pues ahora ya es libre, y Lydia le dice que aunque quisiera, tampoco sabe en dónde están, algo que confirma nuestro prota. Así que por su propia voluntad decide quedarse y ayudar, y un segundo después activa una de sus habilidades, la cual hace crecer una planta de la tierra árida, algo que tomó con sorpresa el prota. Pero entendía que ese era el poder de la elfa, el poder de un chamán. Segundos después, un árbol brota de esta tierra árida, tomando por sorpresa a nuestro prota, que no podía creerlo. Pero Lydia le decía que los chamanes podían usar el poder de los espíritus para hacer crecer vegetación, que además también podía manipular las tierras de otras maneras. En ese momento Lydia, muy coqueta, se le acerca a nuestro prota y le pregunta si no cree que ella pueda serle de ayuda. Alex estaba nervioso, y no sabía qué responder ante tal belleza que lo miraba, pero ella creía que estaba mal lo que hacía, así que se lo preguntaba. Pero nuestro prota le decía que no era así, solo que en realidad estarían viviendo juntos ellos dos, y le preguntaba si ella estaría de acuerdo con eso, algo que la tomó por sorpresa. Pero tímidamente Lydia le dice que más que bueno, estaría feliz de vivir con nuestro papucho. Alex, por su parte, aceptaba que ella se quedara ayudando y viviendo con él, pero en ese momento Lydia le daba sus manos y le pedía que cuidara de ella. Así, nuestro prota pensó que, desde ese momento, empezaba la colonización de ese lugar por parte de ellos. Pero Alex no se imaginaba que la tierra que debía desarrollar era una tierra llena de peligros que tendría que superar si quería establecerse en ese lugar, pues estaba en un lugar demasiado aterrador. Se encontraba en el cuarto territorio demoníaco, un lugar plagado de monstruos. Unos minutos después, Alex y Lydia se encontraban frente al árbol que invocó la elfa, y nuestro prota le agradecía por eso, pues con árboles frutales podrían asegurar provisiones a largo plazo, pero que en cuanto a las provisiones inmediatas, dependen de los suministros del gremio.
Añade Alex que el próximo objetivo debería ser establecer un espacio habitable y reforzar los alrededores de la cabaña. Pero en ese momento el prota sintió algo que se acercaba rápidamente, y al observarlo de lejos no sabía qué podía ser, pero cuando este monstruo se acercó, Lydia lo reconoció como un lobo de las sombras, así que Alex le pide que retroceda, y le pide que vuelva rápido a la cabaña, y le traiga su espada. Ella acepta y rápidamente va por ella. Así, segundos después, Lydia regresa con la misma y se la pasa a Alex. Nuestro prota en ese momento, y sin perder tiempo la desenfunda, pero Lydia le grita que ese lobo es extremadamente poderoso si lo enfrenta solo, así que le pide que la deje ayudar apoyando con magia, algo que el prota acepta. Y en ese momento Alex decide lanzarse a cortar el monstruo. Logra asestarle 2 ataques que son de tipo sagrado, algo que a Lydia la toma por sorpresa, así que se pregunta cómo nuestro prota usó técnicas sagradas tan poderosas. Ella salta donde él y le dice que es increíble, pues logró desvivir al lobo completamente solo y sin ayuda. El prota le decía que no era para tanto, pues estaba acostumbrado a luchar con ese tipo de monstruo siempre, y Lydia, muy entusiasmada, le decía que el lobo tiene como debilidad habilidades sagradas, que por sí solo son considerados de clase desastre, algo que es muy malo para cualquier humano común, pero para Alex, que está acostumbrado a luchar con ese tipo de monstruos, era normal, pues era el pan de cada día. Así que le dice a la elfa que es mejor evitar ser atacados mientras exploran el lugar, y Lydia le dice que lo mejor para prevenir esos ataques será reforzar los alrededores de la casa, algo que Alex confirma. Y le dice que entonces empezará a cavar la tierra, para posteriormente construir una muralla. Lydia está algo sorprendida por esas palabras, pero segundos después le dice a Alex que se lo deje a ella ese trabajo, algo que el prota no quería, pues creía que era mucho trabajo para ella. Pero ella le dice que no se lo había dicho, pero que los chamanes también pueden manipular la tierra, y mientras activa de nuevo su habilidad, empieza a modificar el terreno, algo que era desconcertante para Alex, que no creía lo que veía. Solo pensaba que ella pretendía hacer un pozo y una muralla completamente con magia. Pero mientras ella lo intentaba, se sintió agotada, no tenía la fuerza ni energía para llevarlo a cabo. Alex, al ver que se iba a desmayar, la toma de los brazos, y unos segundos después ella siente que algo fluye dentro de ella, pero le dice a nuestro prota que no tiene suficiente poder. Pero rápidamente empieza a recuperar fuerzas, algo que la sorprende, así que se lo pregunta a nuestro prota. Alex le comenta que esa es una de sus habilidades de paladín, que puede transferir poder mágico a las personas que están en contacto directo con él, y en ese momento activa por completo la habilidad, compartiendo su poder con Lydia. Segundos después, ella recupera su poder y le agradece a nuestro prota, diciéndole que ahora sí podrá hacer lo que tenía planeado. Así que activa 2 magias, las cuales empezaron a deformar el terreno, y unos segundos después ya estaba construida completamente la muralla que los protegería. Después de esto, Lydia cayó de nuevo algo cansada, y Alex le decía que eso era increíble, y le agradecía por ayudar a mejorar las condiciones de vida de donde vivían. Pero Lydia solo estaba muy cansada. El prota lo entendió y pensaba que ella había gastado mucho poder. Le extendió la mano para ayudarla, pero ella dudaba. Así que Alex le dice que la ayudará, y segundos después la llevaba cargada en su espalda hacia la casa, y mientras caminaban de regreso, Lydia le agradecía, pero nuestro prota le decía que no se preocupara, pues mientras estén en contacto, él podía seguir transfiriéndole poder mágico. Pero ella le decía que ese poder hacía que su cuerpo se sintiera cálido, que la relajaba. Pero en ese momento, el prota le dice que eso de llevarla en su espalda es muy nostálgico. Le añade que tiene un amigo de la infancia, quien podía usar hechizos muy poderosos. Pero cuando recién empezó a usarlos, siempre solía desmayarse, y el prota la cargaba igual que a Lydia, que mientras caminaba con su amigo, en secreto le transfería su poder mágico. Para Alex, todo eso era un recuerdo muy lejano. Pero en ese momento es interrumpido por Lydia, quien algo molesta le pregunta si el amigo de la infancia era un hombre o una mujer.
Nuestro prota no entendía a qué se refería, pero le contestaba que era una mujer. Pensaba que había dicho algo indebido, pero Lidia se notaba algo celosa por saber que era mujer, solo podía hacer pucheros. ¡Qué tierna la elfita! Tranquila, pa' todas hay moñonga. En ese momento ella hace un berrinche y le dice a nuestro prota que eso no importa, que ahora ella es la que está siendo cargada, y Alex le preguntaba el por qué estaba enojada, pero sin recibir respuesta. Un rato después, cuando ya estaban dentro de la casa, los dos se disponían a descansar un rato. El prota le había pasado una manta a Lidia, y le decía que se tomaran un descanso, además de preguntarle si tenía hambre. Añadía que, por el momento, solo tenía comida de emergencia. Pero Lidia lo interrumpía y le decía que no se preocupara por ella, que si dormía, se sentiría mejor. Alex, por su parte, pensaba que seguramente la hizo sentir incómoda, solo quería que las plantas crecieran rápidamente y se preguntaba cuándo llegaría el apoyo del gremio, si que lo necesitaban. En ese momento, Lidia le dice al prota que la manta que le dio es muy delgada, y que hace un poco de frío, así que con una cara de timidez le pregunta a nuestro papucho por si podría dormir con ella. Esto tomó con demasiado asombro a Alex, no se lo esperaba para nada. Pero al día siguiente, cuando despiertan, nuestro prota se sorprende al saber que ha amanecido junto a Lidia en la misma colcha. Ella, muy agarrada de Alex, todavía dormía. En ese momento, el prota decide llamarla y ella, todavía con sueño, lo saluda. Lidia estornuda, pues tenía frío, y el prota se da cuenta de que ella lo estaba abrazando porque necesitaba algo de calor. Así que Alex entiende que deben pedirle ropa al gremio para ella. Pero en ese instante, llega la caja de suministros del gremio, algo que lo sorprendió a los dos. Cuando nuestro prota decide abrir la caja, encuentra comida, herramientas, pero solamente hay ropa de hombre. Lidia, por su parte, mira que también hay semillas y, mirando hacia la ventana, le dice a Alex que si mezclan los ingredientes con los frutos que hay en el árbol de afuera, pueden hacer comida deliciosa. Así que le pregunta a nuestro prota si le parece bien que ella los prepare, a lo que Alex acepta. En ese momento, el prota le dice que él se encargará de hacer algunos arreglos de la casa, y Lidia acepta, diciéndole que entonces, cuando terminen, pueden comer algo. Sonriendo, le dice a Alex que ella cocinará algo delicioso. Unas horas después, y cuando nuestro prota terminó de hacer los arreglos de la casa, piensa que ahora debe salir a mirar el exterior. Y cuando sale, se da cuenta de que anteriormente alguien intentó cultivar ese lugar, pero cuando le pasa una herramienta al suelo, se da cuenta de que la tierra es muy dura, y que deberá invertir mucho esfuerzo para desarrollar ese lugar. En ese momento decide caminar por el lugar y se da cuenta de que tampoco hay agua, es un lugar completamente árido para la supervivencia. No sabe cómo quiere el gremio que desarrolle ese lugar. Pero en ese instante, Alex siente una presencia extraña detrás de él. Nuestro prota voltea a ver y se da cuenta de que es un monstruo, pero para su sorpresa, este ser no lo ataca y sigue su camino, algo que lo desconcertó. Así que decidió regresar a casa. Unos segundos después, y dentro de la casa, Lidia empieza a crear agua. Esto sorprende a Alex y le pregunta por eso. Ella le dice que con magia lo puede hacer y también le comenta que la comida ya está lista. Así que juntos se sientan a cenar. Cuando Alex prueba la comida, se sorprende por el sabor tan delicioso, y ella le dice que todo lo creó con ingredientes del árbol que ya dio frutos, algo que para Alex es increíble. Así que, en ese momento, y mientras seguían cenando, Lidia le agradece al prota por su trabajo tan duro, y le pregunta si quiere darse un baño. Alex se preguntaba por eso, además de preguntarle si los poderes de ella serían suficientes para crear el agua necesaria. Ella, algo sonrojada, le dice que sí, pero que necesitaría la ayuda de nuestro prota, que si se unía lo podían lograr.
Alex se exaltó un poco diciéndole que para eso debían hacer de nuevo contacto físico, pero ya un poco más avergonzada Lydia le dice que no tiene problema con eso, que siempre y cuando esté bien para nuestro prota, entonces ella lo hará. El prota quería sacarle excusas, pero ella empezó a hacer berrinches y Alex no tuvo más remedio que aceptar esta generosa oferta. Unos minutos después, los dos ya estaban en cueros y de espaldas, listos para tomar su baño. Alex, por su parte, le decía que no se preocupara, pues no iba a mirarla, y ella le prestaba menor importancia, así que empezaba a crear el agua con una de sus habilidades. Esto hizo que empezara a brotar agua encima de ellos y lograron bañarse. Pero cuando ya iban a terminar el baño, Lydia se resbaló y cayó de frente sobre el prota, chocándole esos buenos melones. Lydia solo podía pedir perdón por el repentino accidente, pero estaba tranquila. Por su parte, Alex se puso muy avergonzado y le pidió que lo soltara. Lydia, al notar lo que pasaba, también sintió vergüenza y rápidamente se alejó, algo que fue muy vergonzoso para los dos, y segundos después decidieron salir del baño. Un rato después, y mientras estaban sentados en su lugar de descanso, podemos notar que Lydia vestía ropa algo grande, así que el prota le pide disculpas, pues solo tenía ropa de él, y por eso tuvo que ponerse algo que no era de mujer. Le dice que cuando pueda, le pedirá ropa de mujer al gremio. Lydia, por su parte, susurraba para sí misma que, si fuera por ella, se dejaría esa ropa siempre. Se nos enamoró tan rápido la elfita. Alex no entendía lo que decía, pero en ese momento nuestro prota recibe una comunicación directa del gremio. Era Tabata, quien lo llamaba y le preguntaba si podía oírla. Alex, al saber quién era, la saludaba. Pero la recepcionista le preguntaba si ya había recibido las provisiones que le envió. Alex, por su parte, le comentaba a Lydia que era un mensaje del gremio y también le decía a Tabata que si las habían recibido y le agradecía. La chica le preguntaba si había algo más que necesitara y Alex le decía que sí, que quería ropa de mujer, algo que tomó con mucha sorpresa Tabata. No sabía el porqué de esa petición, pero unos segundos después explotó en una pregunta del por qué quería ropa de mujer. Le añade que si está desesperado por mujeres, ¿por qué busca vestirse como una? Alex, que se reía, le decía que no era así. Así que la chica le pregunta si entonces necesita algo más, como comida o algún plato delicioso. Pero el prota lo niega, y le dice que comió algo rico como unos pancakes. Tabata no lo podía creer, pero igual le pregunta si necesita algunos dulces o snacks, algo que también rechaza, pues le dice que ya comió algo de fruta. Lydia estaba orgullosa por su creación. Por su parte, Tabata se sorprendía por eso y le preguntaba cómo había encontrado frutas en ese lugar, pues había escuchado que ese lugar era muy árido. El prota iba a comentarle sobre Lydia, pero en ese momento lo interrumpió la chica, y le dice que ahora se encontraba en una tierra gobernada por demonios, el famoso cuarto reino de los demonios. Estas palabras sorprendieron a nuestro prota y a Lydia. No podían creer el lugar donde estaban ahora. Por su parte, Tabata se disculpaba y le decía que se había olvidado de los detalles. Alex, por su parte, no la culpaba, pues sabía que él era quien había tomado la decisión de entrar en la sala de teletransportación sin pensarlo. Así que le pregunta a la chica cómo podría volver si quisiera. La recepcionista, por su parte, le decía que, siendo honesta, era difícil sin usar magia, pero quien podría hacerlo, era un sacerdote con magia de invocación, quien estaba en ese momento ocupado y podría tardar hasta 2 meses en ayudar. Alex, por su parte, entendía, pero le preocupaba a Lydia, quien solo quería que estuviera lejos de ese lugar. Así que Tabata le dice que de cualquier manera, si camina hacia el sur, eventualmente encontrará un pueblo, pero que está algo lejos. Esto sorprendió al prota, quien no creía que hubiera una ciudad cerca, pero pensaba que dado el caso, era mejor empezar por explorar en esa dirección. Por su parte, la chica le decía que no era seguro que pudiera regresar a casa por ese lugar. Pero en ese momento le dice a Alex que hay alguien que se ofreció para ir a ayudarlo y que era una mujer. Tabata le comenta que estaba pensando en enviarla.
Esto tomó por sorpresa a Lydia, quien toma del brazo al prota, queriendo hacerle saber algo. Alex, al verla, le pregunta sobre lo que pasa, pero al verla, se da cuenta de que la elfa no quiere que nadie más venga, y menos otra mujer. Así que Alex le dice a Tabata que lo disculpe, pero ese lugar todavía no está listo para aceptar a nadie más por el momento. Le añade que le avisará cuando esté listo ese lugar, lo que Tabata comprende, y rápidamente se despide y corta la comunicación. Segundos después, el prota respira aliviado, y Lydia, al verlo, le pregunta si está seguro de la decisión que acaba de tomar. El prota le dice que sí, pues no cree que ese lugar esté listo para más personas, pero piensa que muchas más personas podrían asustar a Lydia, y por eso es mejor así por el momento. En ese instante, Alex le ofrece la mano a Lydia, y le dice que por ahora solo serán ellos dos, así que le pide que se expandan para poder llegar a la ciudad, lo que Lydia acepta con una sonrisa en su cara. Un rato después, y cuando se disponían a dormir, Lydia estaba bien acomodada a un lado de nuestro prota. Alex le preguntaba sobre el tiempo en el que seguirán durmiendo juntos, pero Lydia le decía que hacía mucho frío a esa hora, y le preguntaba muy avergonzada sobre la posibilidad de poder dormir de nuevo con él esa noche. Alex pensaba que ella seguramente estaba pasando frío por la poca ropa, así que para la próxima le pediría una mejor cobija al gremio. En ese momento, decide llamarla y pedirle que se acerque para que puedan dormir juntos, algo que ella acepta y se acurrucan juntos. En ese instante, nuestro prota pensaba, mientras la veía, que estaba preocupado por ella, y por eso no traía a nadie más, pero le gustaría traer a alguien que se encargara del campo, como un granjero o alguien con conocimientos, o mano de obra como un herrero, así que piensa que le preguntará a Lydia en otro momento. Segundos después, los dos caen en un sueño profundo. En otro lugar, en la ciudad de nuestro prota, la recepcionista del gremio, después de terminar la llamada con nuestro prota, suspiraba de alivio. Ellie, que estaba en ese lugar, le preguntaba sobre lo que había dicho nuestro prota, pero Tabata le decía que lo sentía, pero Alex había rechazado la oferta de otra persona en ese lugar. Claramente, quien se había ofrecido a ayudarlo era su amiga de la infancia y excompañera del grupo del héroe, Ellie. Ella, por su parte, se sorprendió ante la negativa del prota, pero Tabata le decía que, aparentemente, nuestro prota estaba muy bien, y que por comida tampoco se preocupaba, algo que tranquilizó a Ellie, pues si tenía comida no tendría problemas, pero estaba algo triste. Así que ella le dice a la recepcionista que permanecer en el reino de los demonios sin un mago es muy peligroso. Ella misma se preguntaba por qué no había llevado a alguien de su profesión, pero también se preguntaba por qué abandonó el grupo del héroe, pues sin Alex ese grupo no sería nada. Claramente, estaba triste y preocupada. En ese momento, Tabata la interrumpe y le dice que ir al lugar donde está nuestro prota es muy peligroso. Ellie no sabía a qué se refería, pensaba que Alex estaba en verdadero peligro, pero la chica lo negaba, y le decía que el propio Alex era un riesgo para una chica, pues era como un lobo hambriento. Ellie se quedó en shock, no lo entendía. Pero en ese momento alguien le grita por la espalda. Era el héroe, quien le pregunta qué está haciendo en ese lugar. Ellie voltea a verlo, pero Roland le dice que tiene la primera misión de su nuevo grupo, así que le pide que vayan a la mazmorra. El héroe la quiere para ella solita, y Ellie no sabe qué le esperará con este pegoste, y sin su paladín Alex. En ese momento, Ellie reacciona gritándole que eso es imposible, pues nuestro prota no está con ellos. El héroe le dice que porque lo sigue mencionando, que la verdad es que Alex no podía seguirles el ritmo y por eso abandonó el grupo. Claramente, Ellie estaba sorprendida por esas palabras y se preguntaba si esa era la razón del abandono del prota. Pero después pensaba que eso no tenía sentido, pues con Roland sabían que la razón por la que podían moverse libremente durante los combates era porque Alex distraía al enemigo, y también era porque hacía más que todos ellos. En ese momento, Roland le dice que, como Alex ya no está con ellos, ha contratado a 2 personas más, y unos segundos después se los presenta, un soldado y una ambidiestra.
Roland seguía hablando, y ahora le gritaba que no necesitaban a un tonto escudero como Alex, pues ahora se enfocarán más en ataque y menos en defensa, así que los alienta a que se pongan en marcha hacia la mazmorra, pero Ellie claramente no estaba para nada convencida de esas palabras. Unas horas después, y mientras estaban siendo papeados en la mazmorra por monstruos, el héroe Roland no sabía por qué les costaba tanto ganar a simples enemigos tan débiles. Empezaba a cargar con los nuevos chicos que había contratado, hasta que uno de ellos se le enoja y empieza a recriminarle que él no puede hacer lo que hace un paladín normal. Añade que siempre tienen otras estrategias, pero el héroe creía que mandándoles a luchar contra todos podrían ganar fácilmente. Roland, por su parte, le decía que así siempre peleaban cuando estaban con Alex. La otra chica lo interrumpe para quejarse también. Ella, muy malherida, le dice que los manda a curarse en batalla y para ellos eso es imposible, que siempre lo hacen cuando terminan de luchar. Así que el héroe les dice que eso antes no le pasaba. Empezaba a comprender que Alex también los curaba y les compartía su poder mágico, pero no quería creer que fuera así, solo no podía aceptar tal cosa. En ese momento y ante la mirada de Ellie, les grita y les dice que ya es suficiente, que están culpando a otros de su propia incompetencia, así que los despide y les dice que deben largarse de ese lugar. Los dos chicos, muy malheridos, lo aceptan a regañadientes y empiezan a irse. Pero la ambidiestra, antes de irse, pasa por al lado de Ellie y le da un consejo de despedida, así que le dice que escuche muy bien. Le comenta que es muy peligroso quedarse con el héroe Roland. Esto dejó muy sorprendida a Ellie, pero la chica sigue hablando y le dice que debería pensar en alejarse lo más pronto posible. Posteriormente, se despide y se va del lugar. Unas horas después, y cuando regresan a su base, el héroe solo se quejaba del día y de los compañeros tan inútiles que tuvieron. Ellie en ese momento le dice que no debería llamarlos así, que es muy cruel, pero Roland seguía muy molesto, y ahora le decía que ese trabajo ni siquiera era de rango S, que era simplemente de rango A, algo que sugiere facilidad para ese grupo. Y con más rabia grita que si tan solo no hubieran estorbado, la misión hubiera sido más fácil completarla. Ellie solo escuchaba en silencio, pero el héroe, ahora un poco más calmado, le decía a Ellie que los que expulsó no eran los verdaderos reemplazos, que él llamó a alguien más especial, y que al día siguiente tendrá una reunión con esa persona, y a continuación le dice que irá a tomar un baño y después irá a descansar. Ellie, notando que ya no la necesita ahí, le dice que ella también se irá a descansar. Pero el héroe la toma por la espalda y le dice que lo mejor sería que se quedara a dormir con él. Pero Ellie rápidamente se libera y le dice que no la moleste, se despide y se va, dejando al héroe sin palabras. Ellie, por su parte, solo puede pensar en nuestro prota. Al otro lado, donde está nuestro prota, Alex estaba cortando madera, pero sintió algo, y Lydia, que también miró que se detuvo, le preguntó si pasaba algo. Pero el prota le decía que no, que quizás solo había sido su imaginación, pero claramente veíamos algunos rayos de luz en sus manos sin ninguna razón. En otro momento, el prota se encontraba eliminando monstruos con su espada, mientras le pedía a Lydia que hiciera su parte. Ella, por supuesto, activaba su magia y rápidamente logró crear un muro. Esto lo celebró nuestro prota, quien le decía que con eso aseguraban el perímetro de su casa. En ese momento, Lydia le decía a nuestro prota que, a medida que él limpiara la zona de monstruos, ella se dedicaría a expandir el muro. Ella estaba muy motivada por su trabajo, pero el prota le decía que gracias a ese trabajo, poco a poco se están acercando más a la ciudad que tenían como objetivo. Así que le pedía a Lydia que entrara en casa y descansara, que él iba a arar la tierra. Lydia se sorprendía por esas palabras, pues quería seguir ayudando, sentía que podía ayudar a arar la tierra con su magia. Pero el prota se negaba y le decía que se estaba esforzando mucho, que lo mejor sería usar su magia para tareas básicas y, mientras le tocaba la cabeza, le decía que no era bueno que se sobreesfuerce. Añadía que él iba a cultivar paso a paso, con paciencia. Lydia quería refutarle,
pero en ese momento cayó agotada en los brazos de nuestro prota. Alex, al verla así, la abrazó y empieza a transferirle poder mágico, diciéndole que le dio la mitad de su maná, pero que lo mejor es que descanse para que pueda recuperarse por completo. Así que ella acepta sin resistirse más. Un rato después, el prota seguía trabajando la tierra, y pensaba que habían avanzado mucho en 7 días, pero sentía que faltaba bastante. Aunque había encontrado un método más eficaz para progresar, creía que era mejor tener un par de manos extras que pudieran ayudar, así que se dice que la mejor manera sería decirle a Lidia sobre esa posibilidad. Pero no sabe cómo reaccionará a eso. Añade que le gustaría aliviar la carga de ella, aunque sea un poco, pero seguía indeciso. Unos momentos después, Alex entra en la casa y llama a Lidia. Ella, con una sonrisa, lo recibe de nuevo, pero Alex se sorprende al ver que se ha cambiado de ropa. Lidia le decía que su anterior ropa estaba muy sucia, así que había preferido cambiarse por la ropa que el prota le dio de parte del gremio, además de preguntarle qué le parecía ese atuendo. Alex, por su parte, estaba nervioso y le decía que se veía increíble, que le quedaba muy bien. Ella se alegraba por esas palabras, así que Alex, para romper la tensión, le dice que mejor hablen de otra cosa, y Lidia, por su parte, se va diciéndole que pronto estará lista la cena. Pero claramente se le ve su alegría por eso. En ese momento, Lidia voltea a ver a nuestro prota para decirle algo, pero nota algo en sus manos y se lo dice. El prota, al ver que es la misma sensación de cuando estaba cortando madera, no sabía qué era, pero en ese momento se preguntaba si esa luz era la habilidad de liberación de esclavas. Alex empezó a pensar y recordó que habían pasado 7 días desde que la usó por primera vez, se preguntaba si ya se había recargado por completo. Así que decide comentarle a Lidia sobre eso y le dice que ese poder fue el que usó cuando la invocó. Le añade que, aparentemente, ha vuelto a aparecer y tiene la capacidad de invocar a una esclava de cualquier parte del mundo para liberarla. Lidia, que había estado escuchando pacientemente, le preguntaba si la usaría, pero Alex le pedía disculpas y le decía que no estaba seguro, pues creía que Lidia todavía estaba con miedo de estar con otras personas. A lo que nuestra elfa le dice que no, que ella no tenía miedo. Pero en ese momento fue interrumpida por Alex y le dice que si fuera posible, y si justo en ese momento hay alguna otra esclava que estuviera sufriendo, él solo quiere usar esa habilidad para ayudarla y liberarla. Así que, después de escuchar esas palabras, Lidia lo entendió y aceptó lo que el prota quería. En ese momento, entonces Alex decide que deben activar de nuevo esa habilidad y segundos después activa la invocación de nuevo, mostrándonos de nuevo el proceso de invocación, luces y brillos. Pero un instante después, una nueva chica ha aparecido ante ellos dos. Antes de que esta chica fuera liberada por nuestro prota, ella se encontraba en una mina, trabajando para unos goblins, quienes los trataban muy mal y en el caso de ella, la golpeaban horriblemente para que no holgazanearan y se dedicaran a su trabajo. La chica, por su parte, y mientras se levantaba del suelo, pensaba que últimamente los tratos hacia ellos habían empeorado. Solo pedía que alguien la ayudara. Pero en ese momento un círculo mágico aparece al frente de ella, y ella se pregunta por eso. Pero este círculo le pregunta si desea escapar de esa situación en la que está, que si acepta debe dar un paso adelante. Y ella, quien no quería seguir viviendo así, acepta. Segundos después, aparece al frente de nuestro prota. Por su parte, Alex se sorprende al saber que es una chica muy joven, o eso es lo que aparenta, y mientras ella caía, nuestro prota la tomaba y le preguntaba si estaba bien. La chica rápidamente se separa de Alex y le pregunta, algo asustada, sobre el lugar en donde están y sobre quién es él. Añade que necesita regresar porque si no se meterá en problemas. En ese momento, Lidia le susurra algo al prota, le dice que la chica tiene el cuerpo muy sucio y un pico gastado, que de seguro ha sido obligada a trabajar en una mina. Esto molestó al prota, quien pensaba que era explotación infantil, pero en ese instante la chica le pregunta a Alex
mientras mira su espada, si él es el nuevo supervisor. Estaba algo asustada, así que añade que escuchará atentamente sus órdenes, solo quería que no la lastimaran. Alex, al escucharla, siente pena por ella, y le dice que está bien, que se puede relajar, además le pide que lo escuche. La chica se calma y en ese momento Alex se presenta como un paladín, y también presenta a Lydia como una chamán. La chica se quedó atónita, pero también preguntaba si ella había sido convocada por alguna habilidad. Lydia, por su parte, le contaba que ese collar y esa marca que ella tiene, también las tenía nuestra elfa antes, y que gracias a que Alex usó su habilidad de liberación, pudo quitarle ese collar y ser libre. La chica que escuchaba atentamente se sorprendió por eso, pero lo entendió rápidamente. Alex, por su parte, le decía que lo lamentaba, pero como no podía usar magia de teletransporte, no podía llevarla a un lugar que ella quisiera. Pero le promete que pronto la podría llevar a un lugar más cercano pues ahora era libre. La chica estaba atónita, no podía creerlo, pero Alex se lo confirmaba de nuevo. La chica, que se llama Nina, se decía a ella misma que ahora era libre, y segundos después su collar y su marca fueron eliminados de su cuerpo. Esto la hizo sentirse nuevamente muy alegre, y rápidamente se le abalanza hacia nuestro prota, dándole un abrazo, y agradeciéndole como hermano por salvarla, algo que Alex tomó con mucha alegría y también la felicitó. En ese momento, nuestro prota pensaba que Nina se sentía como una hermanita de verdad. Pero Lydia, que los miraba, pensaba que Alex era un inocente con Nina, así que decide acercarse y susurrarle sobre la chica. Le dice que, aunque no se haya dado cuenta, Nina es una enana, y aunque pueda parecer una niña, es completamente una mujer adulta. Esto tomó por sorpresa a nuestro prota, pero Nina se reía, pensaba que nuestro prota no se había dado cuenta de que era una enana adulta. Nina, por su parte, lo tomó del brazo y le dijo que para ella era un gusto conocerlo, lo que Alex también le devolvió con palabras, pero pensaba que las acciones de Nina eran muy inocentes, y por eso asumió que era solo una niña. Nina, por su parte, seguía hablando y ahora le decía que, aunque no era una niña, en ese momento anterior, cuando Alex la abrazó, fue la primera vez que alguien le demostró cariño. Eso la hizo sentir feliz. Alex, por su parte, estaba un poco avergonzado por eso, pero Nina se lo tomaba con tranquilidad y Lydia parecía algo celosa. Unos segundos después, Nina le pregunta al prota por la casa y por si ahí viven solo ellos dos. Alex se lo confirma y mientras hablan, le dice que están desarrollando ese lugar. Nina le dice que ella le ayudará con el terreno. Alex no estaba muy convencido, pero ella insiste, diciéndole que nuestro prota fue su salvador y lo hace por él, pues quiere compensar de alguna manera todo lo que hizo por ella. Alex, que quería negarse, pues estaba planeando solicitar personal al gremio y no sabía si eso funcionaría, pero después de meditarlo, le pregunta a Nina si sabe hacer algo, como en cocina o en agricultura. Pero ella lo niega, no sabía hacer nada de eso. Y unos segundos después de pensar en que podría ayudar, Nina le dice a nuestro prota que ella puede hacer herrería. Esto sorprendió tanto a Alex como a Lydia. Después de escuchar lo que dijo Nina, Alex rápidamente le pregunta si es una herrera, y la chica se lo confirma, añadiendo que es un tipo de magia. Alex, por su parte, le pregunta si es un tipo de magia laboral, y Nina le dice que sí, que cuando era esclava no podía usarla, pero que claramente ella era una herrera. En ese momento, y para demostrarle a nuestro prota su habilidad, se levanta y en la casa encuentra una espada oxidada, así que los lleva afuera de la casa para mostrarles. Segundos después, le dice a nuestro prota que observe, y mientras activa su magia, le da un golpe a la espada, y un instante después, esta espada se convierte en una olla. Ella estaba usando magia de transformación. Nina les decía que mientras tuvieran material, ella podía fabricar herramientas, que además podría mejorar armas e incluso detectar minerales.
Esto sorprendió de nuevo a Lidia y a nuestro prota, quienes no podían creerlo. En ese momento, Lidia la tomó por las manos y le decía a Nina que con esa habilidad, cocinar con una olla sería sin duda mejor que con un sartén, así que le agradecía con un abrazo a Nina. Justo en ese instante, Alex le pedía disculpas por no tener los suministros necesarios, pero Lidia le decía que no se preocupara por eso. Nina la interrumpía y les decía que, mientras tuvieran los materiales, incluso podría construir casas. Añadía que si necesitaban algo, solo debían hacérselo saber. Estaba muy entusiasmada la chiquilla. Alex, por su parte, le decía que el problema era que no tenían suficientes materiales, que les faltaba hierro. Pero en ese momento, Nina le pide que se lo deje a ella, y con otra de sus habilidades, empieza a detectar minerales. Así que segundos después, logró encontrar algo de hierro, justo debajo de donde ellos estaban, y les decía que podían cavar y sacarlo. Alex no podía creerlo, pero Nina, notando el entorno, les pregunta a ellos por si ese lugar lo han desarrollado juntos. El prota afirmaba, pero le daba el crédito casi todo a Lidia, y ella se negaba, así que lo regañaba y le decía que si no fuera por compartirle maná y cuidarla de monstruos, no estarían ahí. Nina, que estaba escuchando, se sorprendió al saber que habían monstruos, pero Alex se lo confirmaba, diciéndole que detrás de los muros estaban, y que ese lugar era el área de los lobos sombras. Nina, que estaba algo asustada, grita de sorpresa, diciéndoles que esos lobos eran muy fuertes y poderosos, así que Lidia la calma diciéndole que nuestro papucho los puede derrotar fácilmente. Así que Nina entendió que Alex era realmente increíble. Segundos después, Nina le dice a Alex que ella también quiere ver a un lobo sombra, y le pregunta si cerca podría haber alguno. El prota le dice que de pronto a la distancia, y un segundo después ya la tenía cargada para que pudiera verlo sobre la muralla. Nina le decía que no alcanza a ver nada, así que el prota la sube en sus hombros, y así logra ponerla más alta, altura que le alcanza para observar por fuera del muro. Nina estaba muy feliz, y rápidamente a lo lejos puede observar a un lobo sombra. El prota le pedía que tuviera cuidado de no lastimarse. Severo planote de la enana, no pequemos señores suscriptores. Nina, por su parte, le decía que ella estaría bien y que solo quería ver un poco más. Unos segundos después, el prota quiso bajarla, pero al llamarla y ver hacia arriba, logró ver algo de esas pequeñas frutas. ¿A quién le gustan las lolis?, preguntó, carita riéndose. Nina le pregunta si le pasa algo, pero Alex, impotente, no dice nada, y rápidamente la baja disculpándose. Nina estaba confundida por la forma en que se comportó nuestro prota, pero Lidia, algo avergonzada, sí sabía qué pasaba. Así que, para romper la tensión y cambiar de tema, les dice que es mejor que vuelvan a casa, y así regresan a la cabaña. Un rato después, y mientras las dos chicas se alistaban para descansar, Nina le agradece a Lidia por todo, pero Lidia decía que no importaba, que al día siguiente les haría porciones más grandes en la olla que Nina hizo. Alex, por su parte, las observaba con una cara de satisfacción, así que les decía que ellas dos eran como hermanas. Añadía que estaba encantado de verlas llevándose tan bien, y las chicas se alegraban por esas palabras, pero en ese instante Alex notó que estaban un poco apretados en la cabaña y se los hizo saber. A las chicas no parecía importarles eso, pues antes vivían peor y esto era un lujo para ellas. Así que en ese momento Nina sugirió que si era necesario, ella ayudaría a construir una casa, que mientras tuvieran materiales podía hacer cama súper fácil. Alex sintió que Nina era una gran ayuda y le agradeció, pidiéndole que le ayudara. Nina aceptó con gran alegría. En ese momento, Lidia les dice que para el día siguiente entonces harán las sábanas para las camas. Alex les dice que él cortará la madera y, por supuesto, Nina les dice que hagan su mejor esfuerzo. En ese momento le surgió una nueva pregunta, y Lidia la hace. Se preguntaba en dónde dormiría esa noche Nina.
Alex pensaba que debían solucionar ese problema rápidamente, pero Nina le salió a la delantera de Lydia y les dice que ella dormirá con nuestro prota. Lydia se negaba, pues ella quería ese lugar. Alex, por su parte, solo quería que alguien la detuviera, estaba indefenso, pero feliz el pobre de que se pelearan por él. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último, déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.